Bienvenidos a nuestro canal, una extensión del Ministerio de la Iglesia Cristiana Bautista Monte Calvario en la ciudad de Tepic, Nayarit. La ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit en la República Mexicana. Hoy vamos a ocuparnos de un tema que está metido en todas partes. No se piensa en ello, no se tiene conciencia de ello, porque los mecanismos, la automatización de las costumbres, la fuerza con que se ha establecido cada costumbre y cada tradición, impiden que veamos que es un problema. Sin embargo, Dios nos advierte en su palabra acerca de estas cosas. Un pasaje totalmente claro, como siempre en la palabra de Dios. Claridad cuenta mucho. Lo tenemos en Marcos capítulo 7. El tema que vamos a abordar son las tradiciones. Las tradiciones se entienden como el sistema de costumbres o cosas establecidas y practicadas ritualísticamente, es decir, de acuerdo a rituales, ceremonias, a movimientos, cosas todas estas que son externas o materiales, que nada tienen que ver con el hombre interior, es decir, el hombre espiritual, pero que se piensa que tienen mérito. Sin embargo, Jesús con sus propias palabras nos habla y nos desengaña diciendo que es todo lo contrario. Vamos a dar lectura a gran parte del capítulo 7 de Marcos y comentar en los versículos claves y ver por qué es anticristiano, es decir, anticristo, que hagamos caso de tales tradiciones, olvidando por lo tanto las cosas que realmente son importantes para Dios y benéficas para nosotros en nuestra comunión con Él. Escuchemos un poco de la lectura y donde haya cosas en las que debamos ahondar, ahí me quedaré por un momento. Versículo primero del capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Aquí está haciendo énfasis, con gran escándalo de seguro, en una tradición. Tienes que lavarte las manos antes de comer. Hoy hablamos de higiene personal, de contaminación y de cuidados preventivos, lavarse las manos. Pero los fariseos y los saduceos no hablaban de lavarse las manos por razones de salud o de prevención de enfermedad, sino por razones espirituales según ellos. Y es aquí donde están precisamente equivocados ellos y todos los que como ellos en pleno siglo XXI siguen pensando en rituales, ceremonias, abluciones o lavamientos, todo aquello que tiene que ver, dije hace un momento y repito ahora, con la parte material, con el ritual, con la ceremonia, con la tradición. Y la palabra clave aquí es tradición. Antes de continuar leyendo, les voy a dar una base para entender esto mejor. Hay una historia un poco jocosa o chistosa acerca de una pareja de recién casados. De pronto ella se ocupa de informarle a su esposo, su nuevo marido, que en su familia tienen una costumbre, es decir, una tradición. Y la tradición consistía en que en cierta fecha deberían traer a casa una pierna de borrego, prepararla de cierta manera y meterla al horno. Y él dice, ¿y por qué? Bueno, pues no estoy muy segura de cómo es esto o para qué es esto, pero esto lo han hecho en mi familia por generaciones. Oh, dice él, está bien, traigamos la pierna de borrego y hagámoslo como tú dices. Pero el hombre se quedó pensando en el porqué de aquello, lo cual ella no supo aclarar. Van, traen la pierna de borrego,
ella la prepara, la condimenta y está lista para ser puesta en el horno. Y él va a hacer tal cosa cuando ella le detiene y le dice, espérame, falta un detalle. ¿Qué cosa falta? Tienes que cortar del muñón, lo que llamaríamos rodilla, del muñón hacia arriba un pedazo así. ¿Y por qué? Pues no sé, pero siempre lo hemos hecho así. ¿Oyó bien? No sé, pero siempre lo hemos hecho así. Esta frase, esta expresión nos va a resonar en el resto de este video. No sé, pero siempre lo he hecho así. Lo hemos hecho así en mi familia. Muy bien, dice él, no se alegue más, corta el pedazo y la mete en el horno. Pero él sigue pensando, ¿por qué? Y cuando insiste, le dice ella, ¿por qué no vamos con mi mamá y le preguntamos? Y fueron con la suegra y le preguntaron por qué tenían que cortarle un pedazo a la pierna de borrego antes de meterla al horno. Y la madre dice, pues no sé, pero siempre en nuestra familia lo hemos hecho así. Pero si quieren le preguntamos a la abuela. Y van y le preguntan a la abuela y al abuelo y dicen, pues no sé, pero siempre lo hemos hecho así. Por generaciones hemos hecho lo mismo. Y dice la abuela, pues le preguntaremos a la bisabuela. Y van y le preguntan a la bisabuela y parece que la bisabuela era la más cuerda de todos. Dice, bueno, es que cuando comenzó la tradición, pues le cortábamos un pedazo porque nuestro horno era pequeñito y no cabía la pierna. Esto parece tonto, ¿verdad? Y lo es. Lo es. Porque esto va al punto de practicar tradiciones que ni siquiera sabemos qué son o para qué son o cuándo empezaron o si son auténticas o si Dios las requiere o si Dios las abomina. No nos importa nada, siempre seguimos haciéndolas porque así se ha hecho siempre. Ahora tiene más sentido para usted. Para Dios siempre ha tenido sentido lo que sigue aquí. Verso 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ¿oyó eso? Afianzándose, agarrándose con todas las uñas a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y recuerde, no era por razón de higiene personal, era por razones de espiritualidad, según los fariseos. Verso 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos o camas. Y en el verso 5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan, es decir, comen? Cuando dice pan, quiere decir comida. ¿Comen pan con las manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo con su boca se acerca a mí y con sus labios me honra, mas en vano, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cabe recordar la expresión anterior. ¿Por qué se hace esto así? Si alguno pregunta, es como que está cometiendo un crimen y le responden, pues no sé, pero siempre se ha hecho igual. Y ese es el pecado contra Dios. Cuando hacemos algo para Dios debemos tener conciencia de lo que Dios quiere y qué es lo que le place y qué es lo que no le place. Pero hacerlo porque así se ha hecho siempre, aunque no sepamos ni por qué, es caer en la ritualidad vacía, en la religiosidad inútil y condenatoria por otra parte. Esto es fácil de hacer. El ser humano está presto, apto para adoptar formas, frases, movimientos, todo lo que pueda hacer externo o del hombre exterior, que es el material,
no del hombre interior, que es el espiritual. Cualquiera llega de visita a una llamada iglesia y cuestión de días se adapta fácilmente a todo lo que ahí se hace y a la manera en que lo hacen. ¿Sabrá por qué? No necesariamente, pero empieza a hacerlo por rutina y empieza si le preguntan va a decir no sé, pero así lo hacen ahí. Y esto, repito, es una falta contra Dios, porque Dios deja estas cosas por razones espirituales claras. Y el ejemplo aquí, la enseñanza aquí, la vamos a ver enseguida. Le preguntaron por los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Porque comen pan con manos inmundas. ¿Por qué comen pan con manos inmundas? Pregunta. Y el verso 6 es clave para entender este fenómeno. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con su boca se acerca a mí y con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En este punto debemos entender que si con los labios le honran, pero su corazón no está presente, cuando habla de su corazón, habla de su conciencia. Cuando hacen aquello mecánicamente como robots, como animales amaestrados en el circo, Dios no recibe gloria. Porque el corazón de ellos está lejos de Dios. Y el verso 7 aclara y confirma lo que acabo de decir. Pues en vano o inútilmente, sin provecho me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de Dios. No, dice de hombres. En otras palabras, este tipo de conducta es seguir los lineamientos, las órdenes, las ideas de los seres humanos, olvidando lo que Dios ha dicho. Porque dejando el mandamiento, dice el verso 8, dejando a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. O sea, lo que está aquí es solamente un ejemplo. Hay otras más que caen en la misma categoría porque se hacen con la misma actitud de ignorancia. Y la gente dirá, pues a mí no me importa saber, pero así se hace y con eso me basta. Y yo preguntaría en este punto, ¿por qué tu hija se viste deshonestamente? Pues no sé, pero desde chiquita ya estaba inclinada a ello. ¿Y por qué hacen sonar las campanas de las iglesias? Pues no sé, pero por siglos lo han hecho. ¿Y por qué hacen estallar cohetes en el aire en los días de celebración y fiesta? Pues no sé, pero siempre se ha hecho así. ¿Y por qué hacen peregrinaciones y mandas? ¿Y por qué hacen cosas antibíblicas? Pues no sé, porque la iglesia lo mandó y no cuestionamos, simplemente lo hacemos, aunque no sepamos por qué. ¿Por qué meten la pierna de borrego al horno después de ser cortada en el muñón? Pues no saben, pero siempre se ha hecho así. ¿Usted cree que Dios se agrada de esto? ¿Que pensamos que somos robots, elementos puramente mecánicos sin conciencia? Porque lo dice antes. No, Dios quiere nuestro corazón. Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos a mis caminos, dice el proverbio. Ahora, el 8 aclara una vez más que estas cosas no son compatibles, es decir, lo que Dios ordena y lo que Dios manda. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Le parece poca cosa, poca ofensa contra Dios? Les decía también, dice el verso 9, y bien invalidáis, ¿oyó eso? Anulan, quitan a un lado el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Quién es el hombre para cambiar el mandamiento de Dios por lo que a mí se me antoja o se le antojó a mi abuelo o a mi bisabuelo? Pues no es nadie, pero lo sigue haciendo. Y si le preguntas por qué lo hace, te dirá, no sé, pero desde que yo soy niño he estado viendo exactamente la misma cosa y tenemos que seguirlo haciendo. Oh,
10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que te pudiera ayudar. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Otra vez, verso 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. ¿Le queda más claro ahora? Invalidan la palabra de Dios con la tradición de los hombres. Vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Yo te diría, ¿por qué dejas que tu hija, una adolescente, desde el día que cumple los 15 años y le haces una gran fiesta donde te gastas lo que no tienes, dejando de darles de comer a tus hijos por los siguientes días, endeudándote y poniendo en riesgo la economía familiar? ¿Por qué a partir de ese día de su cumpleaños número 15, la dejas que vaya a los antros a lucirse, a exhibirse desvergonzadamente? Pues no sé, pero es una tradición. No sé, pero así se ha hecho, desde que yo me acuerdo. Oh, muy buena razón la tuya. Y te llamas a sí mismo cristiano, ¿correcto? Pero nota que hay contradicción entre lo que Dios manda y lo que el hombre establece. Entonces, ¿qué grado de cristiano eres o tienes si es que hay grados de cristiandad? Porque el Señor dice en su palabra, conmigo o contra mí. Más te valía que fueras frío o caliente, más porque eres tibio te vomitaré de mi boca. El Señor quiere un sí o un no. Pero que seas mediocre y estés en medio entre dos tendencias y nunca te afirmes en ninguna de las dos, es oscilar como un péndulo, es divagar, es no estar firme en lo que Dios ha dicho, prefiriendo lo que el hombre ha dicho. Es dejar a Dios para seguir al hombre. Y básicamente quiero que recuerdes una cosa de hoy en adelante. Dejar a Dios para seguir al hombre es lo que se llama básicamente religión. Dirá alguno, y dicen muchos, todas las religiones son buenas. Y yo te digo, ninguna es buena. El único elemento que hace buena una religazón o religión es que cada ser humano esté religado a Dios por medio del sacrificio de Cristo, justificado por la gracia de Dios, salvado, apartado para la gloria de Dios el día que muera. Fuera de eso no hay buena religión. Te doy dos referencias. Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. El 26 te dice lo que no es la religión y el 27 te dice lo que sí es. Y tan solo con el verso 27 tienes para darte cuenta si estás mal o estás bien. Porque si te preguntan por una de esas tradiciones y tú dices, pues no sé, pero siempre se ha hecho igual, estás mal. Porque hacer las cosas sin conciencia, sin conocimiento, hacerlas mecánicamente, por lo tanto, es contra Dios. No hay gloria a Dios en ello. Preguntaba a uno de los pequeñitos en esta congregación, ¿cuál de los dos tipos de cohetes que te voy a mencionar son los que dan más gloria a Dios y los que alegran más a Dios? Los pequeñitos que apenas se oye, o los grandes que hacen estremecer las ventanas cercanas a donde truena el cohete. Y sin titubear, el niño de 8 años dice, ninguno de los dos. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque así se ha hecho siempre. ¿Qué clase de pieza insensata o sin sentido eres que encajas en la moral, si le podemos llamar así, y en la conciencia, si le podemos llamar conciencia, colectiva? Es decir, ¿por qué te alegras de ser parte de la borregada sin saber por qué? Si Dios te ha dado una conciencia privada a ti y a cada uno de nosotros, y con ella vamos a dar cuentas a Dios un día. Entonces, ¿por qué piensas, entre comillas, colectivamente? Deberías pensar individualmente con la guía de la palabra de Dios, y eso es lo que Dios quiere. Para que nunca jamás vuelvas a decir, pues no sé si es bueno o es malo, pero siempre se ha hecho así. Por lo tanto, yo lo sigo haciendo. Porque si tienes conciencia, llegas al fondo y dices, esto es horrible,
Dios no lo quiere. Tu respuesta y reacción debería ser, lo abandono para siempre porque Dios no lo permite. Pero no. Amaestrados como animales de circo, a una señal haces tu exhibición. Los elefantes bailan, los perros hacen maravillas, divierten al público. Y el diablo tiene sus elefantes y sus perritos y sus cerditos y sus pájaros que hacen lo que él quiere para divertir al mundo, pero no agradan a Dios con ello. Ser cristiano es más que repetir rituales y hacer ceremonias y festividades y cumplir con tradiciones. Y hay aquel que se oponga porque lo persiguen, amargado, hereje, porque no hace lo que el mundo dice. Cuando en realidad el sello del cristiano es la evidencia de que está apartado del mundo. Están pensando al revés. Ese pensamiento no es de Dios. Hablando aquí de contaminación, y termino con esto. En el verso 15 de Marcos capítulo 7, el Señor Jesús dijo lo siguiente: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Aquí le estaba poniendo un tapaboca a los fariseos y saduceos que decían que había que comer pan o sentarse a la mesa a comer con las manos lavadas, y que si no se lavaban las manos era un pecado, no una falta de higiene, era un pecado. Es decir, hablaban del campo de lo espiritual, como ya dije 2 o 3 veces. Pero él les rebate y les tapa la boca. Pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre, termina diciendo el verso 15. No es lo que entra a él, es lo que sale de él. Y lo aclara más adelante. Vamos a ver el verso 19. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Es decir, lo que se come, lo que se pone por la boca, entra en el vientre, pero nada tiene que ver con el corazón. Es decir, la parte de la conciencia. Y cuando ha pasado por el estómago, sale y cae, ¿a dónde? Dice la Biblia, a la letrina. Según la palabra que tú uses en tu país, pero te lo voy a decir de otra manera: al baño, al toilet, a la taza de baño, al excusado, como diríamos en México. Porque es materia. Lo que entra al estómago se digiere y el desperdicio de la digestión va a la cañería de las ciudades. Eso no es lo que contamina al hombre. Jesús dice, es lo que sale del hombre lo que contamina al hombre. Verso 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y la explicación está en el verso 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Estamos hablando aquí del intelecto con todas sus ramas y partes. De la conciencia, como dije hace un momento. Porque de dentro del hombre, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y ese ejemplo, eso es lo que contamina a otros. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No al hombre de donde salen, ese ya está contaminado, porque si no estuviera contaminado no saldrían estas cosas de él. Esto que sale de él es contaminación y contamina a otros, para empezar sus propios hijos, que sin darse cuenta, instintivamente van siguiendo el patrón de conducta de su padre, negativo y destructivo, y dirán, bueno, es que somos seres humanos, tenemos que divertirnos, y buscan justificaciones, y el diablo se las da en abundancia, pero Dios sigue diciendo, no. Así que, ¿por qué? Y usted piense en una pregunta, como dirían algunos, religiosa.
en alguna costumbre religiosa, en alguna tradición religiosa. Y pregunta, por ejemplo, y bueno, ¿por qué siempre que pasas por un lugar llamado templo haces la señal de la cruz? Pues quién sabe, pero sí lo hemos hecho, sí me enseñaron. ¿Por qué traes ese trapo o pedazo de tela colgando del cuello? Pues quién sabe, pero así se ha hecho siempre. Y podemos hablar de docenas de preguntas, pero creo que entendió el mensaje. Nada que usted haga sin su conciencia alaba a Dios. Ahora, si usted medita y pide respuesta a Dios y se equivoca en algo, Dios sabe que usted buscaba la verdad y perdona su yerro. Ahí no ha pasado nada. Pero aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted no puede responder el porqué de esta tradición o de este ritual o de aquella ceremonia o de esta otra costumbre, si no puede responder el porqué, no lo haga, porque podría estar mal. Podría ofender a Dios con ello. Aunque le digan en su iglesia que en realidad está alabando a Dios, usted podría estar ofendiendo a Dios. Por lo tanto, no lo haga hasta que sepa realmente, de acuerdo a la palabra de Dios, si es gloria y honra para Dios lo que está haciendo o si no lo es. Y si no lo es, cuando lo entienda, déjelo. Porque de otra manera nunca va a crecer. Y la última frase que le hará pensar, espero en Dios, es: si usted no hace eso y nunca decide, nunca investiga y no va a crecer, tal vez es porque espiritualmente nunca nació del Espíritu de Dios. Y si muere en esa condición, usted no tiene salvación. Es Biblia y está por todos lados. Ese es el Evangelio. Es una manera, un enfoque del Evangelio. Porque aquel que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿cómo va a entrar al reino de Dios? No tiene parte en el reino de Dios, dice Juan capítulo 3, versículos 3 y 5. No tiene parte en el reino de Dios, no puede entrar en él, sino mediante el nuevo nacimiento, que es la obra del Espíritu Santo. Así que identifíquese y no sea una pieza más en el ajedrez del diablo, un peón más, un esclavo más que es movido por el diablo como a él se le antoja. Mientras usted piensa, y ese es un crimen grande, que está alabando a Dios, salga de ese engaño, sea honesto, sea sincero. Caminar con Dios, ser propiedad eterna de Dios, es ser cristiano. Los demás son cuentos chinos. Que Dios le bendiga. Gracias por escucharnos.